Okay, hello everybody. Be welcome to your English class. It's so nice to be with you for this beautiful Friday. Well, we have to begin in the class. For this time, we are going to read one more time James number 1, James chapter 1, verses 19 to 20. Well, let's see. We have here. Now this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Bueno, vamos a ver algo interesante. Este versículo, quizás si lo vemos en la New International Version o la nueva versión internacional, la traducción a español, digamos que sería más o menos como lo siguiente. Dice, now this, ahora sepan esto. eh, My beloved brothers, mis amados hermanos. Y luego nos dice, let every person be quick to hear. Que todas las personas, dice, sean rápidas o que las personas sean rápidas para escuchar. Luego dice slow to speak, que sean lentas o como lo dice la versión en español, tardas para hablar, lentos para hablar, slow to anger, lentos para enojarse. For the anger man, porque el enojo del hombre, ojito con esto, el enojo del hombre does not produce, no produce, dice, no produce the righteousness. Welcome, thank you. Vean la parte final, dice, el enojo del hombre no produce la justicia de Dios. Quizás la parte en el español no nos es muy clara porque dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos puede dejar un poquito perdidos, pero creo que la parte en inglés es bien clara. Nos dice que de nada nos sirve enojarnos. Aunque yo esté enojado, muy molesto, aunque sea un hombre molesto o alguien que se molesta, Hola, profe. be welcome por las injusticias, digamos, que ocurren. Eso, que yo esté enojado, no va a producir, no va a llevar a Dios a hacer justicia. O sea, que por más que yo esté haciendo rabietas, reclamándole a las personas con las que vivo, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de clase, de trabajo, respecto de que no estoy de acuerdo con algo, Dios no va a moverse por el que yo esté enojado. Dios va a obrar en su inmensa sabiduría y en su inmensa justicia. Bueno, por eso es que decimos, miren, hay que dejar las cosas, Hola, profe. hello, be welcome, hay que dejar las cosas en manos de Dios, ¿verdad? Y que Él obre y que Él haga su justicia. Porque cuando nos enojamos, eso a Dios le va y le viene. Vea, ¿estás enojado? A mí me da igual, nos dice Dios. Yo obro mi justicia de acuerdo a mis preceptos y de acuerdo a mi voluntad, no porque tú te sientas enojado. Bueno, es una meditación en la que hay que pensar, ¿verdad? Y ahí tendríamos lo que hemos compartido esta semana y aprendíamos la palabra righteousness. ¿Recuerdan? Decíamos que se ve una palabra larga, parece difícil de pronunciar, pero cuando la analizamos de acuerdo a los sonidos, solo debemos decir tres sílabas. Righteousness. Righteousness. Hola. Righteousness. Y se nos hace mucho más fácil este vocablo. Ok, good. Bueno, vamos a dejar entonces esta parte hasta acá y recordarán que el día de ayer quedamos pendientes algunos de participar con el listado de palabras, de estas de rewards, de esas 30 palabras. Entonces voy a ir dándole el espacio a los que no participaron ayer, los que ya hicieron su participación, ¿verdad? Me van a esperar a que los demás hagan su participación. Hay que estar atentos también a cómo van participando el resto para ir viendo, ¿verdad? Recuerden que donde alguno quizás se equivoca, yo también me puedo equivocar. O alguna sugerencia que se le haga a alguien, también yo la puedo retomar. Vaya, voy a apagar los micrófonos de todos ahorita y solo se va a ir activando de los que no han participado. Vamos a ver, veamos. Adriana Lisbeth ya me participó ayer, ¿verdad? Quiero ver. Adriana Sofía, ¿me indica si puede hacer su participación el día de ahora? Adelante. Sí, profe.
Ok, vamos a leer estas 30 palabras, ¿verdad? Tienen que irlas diciendo una a una de forma fluida. Tienen que decir it, is, in, this, with, it, him, think, will, did, his, kitty, think, give, little, into. Luego pasamos al otro lado y decimos kill, steal, lead, big, kid, listen, which, miss, enough, minute, morning, bring, sit, and bit. Ok, de esa manera, ¿verdad? Una tras otra. Bueno, adelante, Adriana Sofía, cuando esté lista. It, is, in, is, we, is, in, we, the, is, he, the, in, he, li, liti, I, in, ki, tri, li, vi, ki, li, di, mis, eh, mani, I, sidi, bi, Ok, bien. bi, Thank you. Good. Le marqué dos porque esas deben de mejorar el sonido. En la 14 debe sonar más a give, give, que es el verbo dar. Y en la 15 puede ser de dos maneras. Puede ser little, si lo sonamos con la T, que sería como en inglés británico, little, o puede ser little, que sería más, digamos, la pronunciación norteamericana, ¿verdad? Little o little, cualquiera de las dos. Bueno, thank you. Gracias, Adriana, por su participación. Me dice Alexa si puede participar con nosotros sí, today. profe. Okay, let's go for it. It is in this with if him think will did his kitty think give little into kill steal light big kid listen which miss knock minute morning ring sit bit. Ok, thank you so much. Good done, Alexa. Bueno, Alexa, nada más, eso fue lo mismo de ayer, ¿verdad? Y la clase de ayer la cerré ampliando un poquito más. Recuerden que la palabra 19, creo que por la cuestión de las redes sociales estamos acostumbradas a leerla con el otro sonido. Sí, decíamos ayer, lo podemos leer como live, pero si usted lo lee así, lo está usando como adjetivo. Y aquí nos están diciendo que lo vamos a usar como verbo. Entonces, cuando se usa como verbo, esa palabra se escribe igual, pero se pronuncia live, live. Por eso sí decíamos, recuerden la oración básica. Si yo quiero decir yo vivo, digo I live, I live. No digo I live. Ahí hay un error. Debe ser I live. ¿Ok? Así que cuidadito con eso. Thank you, Alexa, for your participation. Bueno, vamos a continuar con las participaciones. Veo que Samira tiene levantadita su mano. Adelante, come on, tell me. Profe, me acabo de unir. ¿Qué están haciendo? Estamos participando con la pronunciación desde la word number one hasta la word number 30. Eso está en la página 15 y en la página 16 del book 2, del libro 2 de inglés. Entonces, Ok, ok, profe, gracias. thank you. Well. Vamos a continuar con las participaciones. Quiero ver, Declan y Dylan ya participaron ayer. También Eliam. También quiero ver, Belén también ya participó ayer. Bien, voy entonces con Yeshua. Me indica Yeshua si puede participar con nosotros el día de ahora. It is in this with if him think will this his kitty think give like leader into still like lift big kids listen which means in now minute morning ring sit beat.
Ok, very nice. Good done, Yeshua. Muchas gracias a Yeshua. Eh, quiero hacerles ver a los demás. Yeshua hizo algo y yo quisiera que ustedes le apuntaran a eso. Vea, ¿qué es lo que yo persigo? El primero que tiene que darse cuenta que dijo algo malo tiene que ser usted mismo. No necesariamente tengo que ser yo decirle, mire, lo dijo mal. Usted debe de corregir. Y Yeshua hizo eso. Yeshua se dio cuenta que lo pronunció de primero con el otro sonido, pero después corrigió y dijo, live. Esa es una virtud que ustedes deben desarrollar, el escuchar lo que están diciendo y que su cerebro diga, hey, no era así, y corrigen en el momento. Vea, corrigen en el momento sobre la marcha la palabra que está mal dicha. Veo que Paolo ha levantado su manita. Come on, adelante. Profe, me sacó Word. Hello, hello. Ay, Yeshua, Profe, me sacó Word. le sacó. Ah, le sacó. Sí, Ah, vaya, pero ya volvió a entrar. Ok, sí. no se preocupe. Thank you. Bueno, vamos a seguir entonces con las participaciones el día de ahora. Recuerden estar registrados con su nombre, ¿verdad? Y hay un usuario que ha entrado sin nombre, ¿verdad? Trate por favor de registrar ahí su nombre, am, de preferencia. Vale, vamos a seguir con las participaciones. Vamos a continuar. Quiero ver. Liz, me dice Liz Echegoyen si puede participar con nosotros. Ahí voy, profe. Ok, let's go. It is in ice will if him I we did is kid kid I give a little into he still live big kid listen with Miss S- Snow in minute morning brings it bit. Ok, solo esta, mire, debe ser enough, enough. Bien, Enough. correcto. Recuerden que el sonido, todas estas palabras tienen en común el sonido de una I corta, una short I del inglés. Y hemos dicho que ese sonido es I, I. Hemos visto que aparece a veces en las letras I, pero también vemos que aparece en algunas palabras que comienzan con letra E. Vean, como cuando decimos English. Vean, esa es una palabra que lleva una short I o una I corta. Ok, let's see. Vamos a ver. Rebeca, veo que tiene levantadita su mano. Adelante. Participar. Ah, sí, claro. Permítame, permítame. Vamos a ver. Solo déjenme ordenar por acá. Adelante, escuchamos a Rebeca. It is in this with if him think will did his kitty think give little into kill still live big kid listen with miss enough minute morning bring sit bit. Ok, solo esta, Rebeca. Sonó mucho la U. Y por lo menos esta palabra tiene dos pronunciaciones. Es correcta usar una pronunciación como que fuera una especie de U, pero no es una U, de hecho, es una schwa. Pero la que estamos buscando acá es que suene a minute, minute, que suenen II, minute, minute, que suene el mismo sonido. Pero thank you so much. Gracias a Rebeca. Bueno, Paolo ya participó ayer. Ricardo, sería su turno. Voy, profe. Ok, let's go. It, it is in this which if him thing will did his killy ding give lear into kill still live big.
kid, listen, which, miss, inog, minute, morning, bring, sit, beat. Ok, thank you so much. Nice zone. Bueno, muchas gracias a Ricardo. Vamos a seguir. Me indica Samira si puede participar. It is in this with it in dick will did is kitty dig have beer it out kill steal live be give listen which miss enut minutes morning break sit beat. Ok, very good. Bueno, hay tres palabritas en su caso, Samira, que vamos a practicar un poquito más. Recuerden que sí, esta la podemos decir como live, pero cuando la usamos como un adjetivo, en ese caso la estamos utilizando como un verbo. Entonces, cuando se usa como verbo, guíense siempre por eso. Recuerden que el hecho de que estemos estudiando fonología y fonética radica en lo siguiente. Ustedes, por las edades que tienen, recordarán que quizás cuando aprendieron a andar, algunos en bicicleta, les pusieron unas llantitas a las bicicletas para que aprendiesen a andar y que agarraran equilibrio. Después se quitaron esas llantas y ya andaban normal, quizás. Eh, Esto que está aquí, que es el alfabeto fonético, es lo mismo que esas llantitas. Debemos de usarlas ahorita como un apoyo para saber cómo voy a pronunciar una palabra correctamente en inglés, de acuerdo a sus sílabas y de acuerdo a los sonidos de las vowels. Entonces, siempre antes de ver esto, fíjense en lo que está a la par. Fíjense en esto. Si aquí estuviera la A con la I, entonces sí lo decimos como live, pero lo que está es la I corta. Recuerden que el símbolo de esa como I mayúscula, en este caso le llamamos short I corta del inglés, y decimos live. La otra, en su caso, Samira, es que esta palabra, la T, no se pronuncia. La T no tiene sonido. Es muda en esa palabra. Entonces solo decimos listen, listen. Lo decimos con una I corta y con un schwa al final. No es como sen, o no es una E, sino que es algo más suave. Es listen. Y esta no se debe pronunciar como E, sino que debe pronunciarla como una I corta y decimos enough. Enough. Recuerden que la diferencia entre una I larga y una I corta es que la I larga hacemos I, y la I corta hacemos I. Se recorta el sonido, por eso se le llama short, y decimos enough, enough. Y la 25, la 25, es una palabra especial porque termina con GH. La escritura de la GH cambia mucho. La GH a veces suena a G, a veces suena a F, como en este caso, miren, es una F el sonido que debemos de hacer. Bueno, thank you so much, Samira. Paolo, veo que tiene levantadita la mano, adelante. Profe, por eso hay que saber cómo pronunciar lo del alfabeto, lo que sea par, porque si no, no vamos a saber cómo pronunciarlo. Correcto. Para eso es el alfabeto fonético internacional, el IPA, para saber cómo pronunciar, ¿verdad? Recuerden que eso es lo que estamos tratando de hacer, que ustedes adquieran un sistema a través del cual sea más fácil reconocer los sonidos del inglés, en vistas de que ya estamos comprobándolo. El inglés, por lo que se escribe una I, suena como una E, por lo que se escribe una E, suena como una I, por lo que se escribe una A, suena como una schwa. Tiene sonidos muy variados para las mismas letras. Bueno, thank you, Paul. Seguimos con las participaciones. Me indica Samuel Avelar si puede participar. Sí, profe. Ok, let's go. It is in this with if him think will did his kitty
think, give, little, into, kill, steal, live, big, kid, listen, give, we miss, now, minute, morning, bring, sit, beat. Ok, thank you so much. Good done. Y termino con Santiago. Me indica Santiago Murcia si puede participar. Sí, profe. Come on, let's do it. It is in death with if im think will that did his kitty think gave little into kill steal live big kid listen which miss enough minute morning ring fit bit. Ok, bueno, Santiago, solo esta, ¿verdad? La 25, que se le salió la E de ahí. Debe ser enough. Enough. Ok, lo demás, excelente. Thank you. Quiero ver, se me ha quedado Rebeca Muñoz, me indica si puede participar. Sí. Ok. It is in this with in if in this will did is kitty did have light little kill still still lie live deep kid listen with miss and now minute morning bread sit bit. Ok, good. Very nice. Thank you. Good done. Bueno, somebody else, ¿alguien más? We are complete. ¿Estamos completos? Ok, nice. Bueno, ahí estaríamos entonces con page 15 y page 16. Ahora, en los minutos que nos quedan vamos a ver algunas oraciones, ¿verdad? Y algunas de las frases que aparecen por acá. Solo déjenme cambiar la vista porque ahorita pues ya solo nos vamos a concentrar en una página, ¿verdad? Profe, Yeah, tell me. y vamos a leer lo que está en la siguiente página, la 17. Sí, ahorita voy a explicar lo que vamos a hacer con estas oraciones. Bye. Estas oraciones tienen lo que vendría siendo sonidos de I corta. No necesariamente es solo la I corta, sino que podemos encontrar algo otros sonidos que ya hemos estudiado, algunos y otros que nos faltan de estudiar. Pero nos vamos a concentrar en las I cortas. ¿Ya? La primera oración quizás la voy a tomar para que hagamos un ejercicio ese día. Vamos a hacer un ejercicio en el cual quiero que practiquemos intonation, es decir, entonación y, Profe, yeah, adelante, vamos a participar. Sí, permítame, solo quiero explicar. Samira, veo que tiene levantadita la mano, adelante. ¿Qué página es? Estaríamos ahorita en la page 17, página 17 del material. Ok, profe. Well, vale, fíjense que voy a agrandar esto un poco porque me quiero concentrar nada más en la primera oración. Miren, es solo una, pero quiero que la hagamos bien, porque quiero que aprendamos lo que es la entonación del inglés. A veces confundimos la entonación con fluidez y tiene que ver un poco, sí, pero es más bien la pronunciación correcta del idioma. El inglés funciona como un roller coaster. ¿Qué es un roller coaster? Bueno, es una montaña rusa. Es como ese sube y baja, ¿verdad? Que a veces estamos arriba y a veces vamos hacia abajo. Entonces, voy a representar acá esta oración en cuanto a sonidos, que debemos de subir el tono de voz,
darle un poquito de más estrés y sonidos en donde debemos de bajar nuestro tono de voz. Esto es lo que hace que el inglés tenga ritmo y tenga fluidez, y es a lo que nosotros debemos de acostumbrarnos. Por ejemplo, si yo les leo esta oración, normalmente en las clases de inglés, los profesores, quizás para que nos escuchen bien, comenzamos a gritar y les decimos, vaya, diga, I will visit her tomorrow. Así como que todo fuera como robotizado, ¿verdad? No hay tono en la forma de decirlo. Vamos a ilustrar el tono de esta oración con unas graditas. Donde dice I, como es un pronombre, debe de ir con un sonido alto. I, tiene que escucharse fuerte. La palabra will es un auxiliar para hacer future. Entonces, los auxiliares van siempre con un sonido bajo. I will, I will. Luego viene la siguiente palabra. La siguiente palabra tiene una sílaba tónica, es el verbo. Y la sílaba tónica es be, hasta acá, this. Luego, la siguiente sílaba de esta palabra es us, visits, visits. No debemos decirlo como visit, porque si usted dice visit, está diciendo y no es ese el sonido. La primera I suena en este caso a una I corta. La segunda I suena a una schwa. Visits, visits. I will visit. I will visit. Entonces, quiero que vayan llevando como esa tónica. I will visit. I will visit. Estamos subiendo y bajando el tono. Luego vamos a decir her. I will visit her. En el caso de her, como es a quién, vamos a volver, es otro pronombre y vamos a, en ese caso, bueno, es un object pronoun, pero es para referirse a ella. La visitaré a ella. Y ahora vamos con la palabra tomorrow. Tomorrow tiene en primer lugar, una T con una ishba, chu, muy suave, chu. Luego, la M y la O es la sílaba tónica. No, no. Esa O no es una O como la del español. Es más, si ustedes le prestan atención al símbolo que está acá, ¿qué les parece este símbolo? Díganme a qué se parece este símbolo. Ah, Parece una A, una parece una A. Una. Ok, dentro de la tabla que hemos estado usando del alfabeto fonético, ese sonido está aquí, miren, es este de acá. Es como decir la A, pero con la forma de la O. Bien. Entonces, ojito, pareciera una A, pero no es una A. En realidad es un sonido en donde la A suena como una especie de O. No, no, sí, no. Y la última sílaba, miren, la última sílaba es row, pero esta ya no tiene fuerza de voz. Entonces, quiero que le pongan atención, voy a marcarlas por si no se ha entendido todavía. Voy a ponerles acá, miren, un chequecito. Esta, esta, esta y esta, esas son sílabas tónicas en esa oración. Cuando digo una sílaba tónica o una stress syllable, significa que ahí hay una fuerza de voz. Significa que ahí se sube el tono. Entonces, eso le da cierto cantadito al idioma inglés. Por eso es que decimos, I will visit her tomorrow. Escuchen nuevamente, es muy diferente decir esto con tono y con ritmo a decirlo así sin ningún tono y sin ningún ritmo. Creo que lamentablemente nuestro español no permite que nosotros quizás profundicemos en eso. Casi no se nos enseña a hablar con tono y con ritmo. Hablamos a como podemos hablar. Es nuestra forma natural, digamos, de expresarnos, pero sépase que en el inglés eso no es así. No es lo mismo que yo diga esto, I will visit her tomorrow, de esa manera, todas con la misma fuerza de voz,
a que venga y comience a hacer esos altos y bajos. I will visit her tomorrow. I will visit her tomorrow. Y eso es lo que nosotros no entendemos quizás a veces o pensamos que eso es que hablan rápido. No es que estén hablando rápido, lo que están haciendo es que están hablando con tonos, como que estuvieran cantando. Cuando alguien canta, los cantantes vienen y la parte que le quieren dar énfasis, hablan o cantan, mejor dicho, más fuerte. Pero aquellas palabras que no tienen mucho énfasis, las cantan más suaves, exceptuando estos que cantan trap, que ni se les entiende qué dice, ¿verdad? Pero ese es punto y aparte. Pero bueno. Vamos a ver, ¿quiénes quieren practicar, verdad? Los que quieran solo me dicen yo o levantan la mano y la tienen levantadito un momentito y tienen que decírmela con tono. Tienen que decir, I will visit her tomorrow. De esa manera, subiendo y bajando. I will visit her tomorrow. Ok, somebody, alguien que quiera participar. Veamos. Ok, Paolo, el primer brave, el primer valiente. Adelante, Paolo. Comienzo con Paolo. Luego va Samuel. I will visit her tomorrow. Ok, very good. Samuel, sería su turno. I will visit her tomorrow. Ok, thank you. Belén, come on. I will visit her tomorrow. Very good. Thank you. Nice. Liz, adelante, Liz. Ahorita voy, profe. Ok. I, I will visit her tomorrow. Le falta un poquito más de tónica. Podemos decirlo de la siguiente manera. I will visit her tomorrow. I will visit her tomorrow. I will visit her tomorrow. Ok. Como más expresivo, profe. Eh, sí, podríamos decir como más expresivo. Lo que tienen que hacer aquí es quizás darle fuerza a las palabras I, a la sílaba bis, a la palabra hair y a la sílaba ma. Esas son las sílabas y las palabras que deben llevar fuerza de voz, o sea, que se les escuche más fuerte. En las otras se baja el volumen. I will visit her tomorrow. Y eso les va dando esa tónica. Por eso les decía, miren, esto es como una especie, Santiago, participemos, adelante. I will visit her tomorrow. Very good. Entonces, si lo leen así, esto, I will visit her tomorrow. Lo he dicho suave para ir subiendo y bajando y que quede el dibujo. Pero al hablarlo, se escucha como más rápido. Entonces digo, I will visit her tomorrow. I will visit her tomorrow. ¿Y dónde va la fuerza de voz? En el I, en el bis de visit, en el her y en el no de tomorrow, que es la Cuando empezamos también, profe. Cuando dijimos I will visit. correcto. A ver, Samira tiene levantadita la mano, adelante. Adelante, me dice Samira si Creo tiene... que quiere participar. Ah, quiere participar. Ok, adelante, Samira. I will visit her tomorrow. Very good. Thank you. Good one. Bueno, entonces ahí estaríamos con esta parte. Vaya, todas las oraciones que están aquí llevan esa misma dinámica. Aprender a sacar esa dinámica requiere que conozcamos cómo es la estructura silábica de las oraciones. Las palabras will, visit y, bueno, en esta oración, la palabra I, visit, her y tomorrow son las palabras claves. Es decir, hay algunas palabras que nosotros podríamos eliminar en unas oraciones y si yo escucho las palabras que suenan más fuerte, se me hace fácil estructurar el resto de la oración. Ya me queda poco tiempo, pero creo que alcanzamos a ver una más así rapidito. My. Esa debe ser con sonido fuerte. My. Y luego vamos a decir grandmother. La palabra grand, esta lleva sílaba tónica, es la sílaba tónica grand con el sonido como el que veíamos en cat, por lo cual decimos my grand. Nos quedamos así como arriba, arriba. My grand. Y ahora decimos mother. Toda esta decaería. My grandmother. My grandmother. Luego vamos a ir con has.
En este caso es el verbo. Entonces vamos a decirlo con un poquito de tono, porque es con el verbo tener. My grandmother has, y esto lo vamos a decir sin fuerza. ¿Ah? Y ahora vamos a decir she can. She, esta primera parte Sí, tiene con fuerza sí, profe. y esta decae. Entonces, ya cuando lo leemos con ritmo, esto es My grandmother has a chicken. My grandmother has a chicken. Entonces, ya lo decimos con tono, ya lo decimos con intonation, con entonación. Y cambia un poco la forma en la que hablamos incluso. Entonces, vamos a tratar en la medida de lo posible de practicar las oraciones de esta manera. Pero para saber en dónde está la fuerza de voz, debemos conocer cuáles son las sílabas tónicas. Eh, la palabra, si es una palabra sola, puede tener o no sílaba tónica, pero cuando es monosílaba, pero cuando es una palabra de dos, tres o más sílabas, siempre vamos a buscar este apóstrofe en la parte superior. El apóstrofo nos dice que esa, la primera, es la sílaba tónica. Nos dice, esta es la sílaba tónica. En este caso está aquí. Nos dice, esta es la sílaba tónica. Así se pueden ir leyendo, digamos, o identificando, de acuerdo a la estructura del alfabeto fonético, en donde se encuentra la stress syllable o la sílaba tónica. Eh, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a dejar esta parte hasta acá. Thank you everybody for coming. Thank you for staying with me in this class. We are going to say goodbye for today, but remember, we are going to have another class for the other week. Nos vemos hasta la otra semana. Have a great weekend. Take care. Goodbye. 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 See you Bye. tomorrow. Goodbye. Bye. Bye bye. Thank you. Bye.